simplemente los ha postergado. Por lo tanto, quien tiene que resolver este conflicto, ya seguramente que es el Ministerio de Energía y Minas. Por eso es que en el Perú hay demasiados conflictos de carácter minero. Ahora, en el tema intangible, hablamos del tema, por favor, poder, estatus, imagen, poder, por ejemplo, o yo quiero que tú, por favor, accedas. No sé cómo, pero eres el próximo congresista. Me interesa cuánto tenga que ir a robar, pero por favor, estamos claros, en plena pandemia, y no vamos a hacer ningún tipo de campaña, pero como nosotros conocemos la franja de pobreza extrema, ha sido la que siempre ha decidido con sus votos, lo que vamos a hacer es algo simpático. Faltando solo una semana, vamos a armar todo un equipo, vamos a cubrir, vamos a entregar, por favor, unas cajitas de fósforo, simplemente 50 soles a cada potencial votante. ¿Cuántos votos necesitamos de tal y cual sector? Muy bien, ahí te agenciaste. Poder, estatus, all right, vinculado, imagen, vinculado. Cuando hablamos de estatus también hablamos, por ejemplo, del círculo social. Por favor, yo no puedo pensar de que tú te estés vinculando sentimentalmente con una vecina que no tiene el estatus de la familia. Ok, tienes que cuidar la imagen nuestra. Okay. Fíjense, los conflictos surgen por escasez, posesión y control de los recursos. Ay. La imagen y el estatus provocó un conflicto entre los gerentes de la transnacional en la sustentación del presupuesto anual, buscando anular la participación de cada uno para sobresalir ante el gerente general que había llegado de Suecia. ¿Se imaginan, chicos? Repito, la imagen y el estatus provocó un conflicto entre los gerentes de la transnacional en la sustentación del presupuesto anual, buscando anular la participación de cada uno para sobresalir ante el gerente general que había llegado de Suecia. Imagínense, yo quiero reconocimiento, quiero que vean mi calidad. Claro que acá tenemos en esta organización 4 gerentes. Cualquiera de nosotros podemos estar en capacidad realmente de poder sustentar este presupuesto anual. Pero como quiera de que no habrá otra ocasión para poder impulsar, que se me conozca, voy a yo. No, yo tengo. Tú puedes. Miren, ya hay un conflicto, ¿verdad? ¿No? Bueno, así mismo. Cuando decimos que los otros, digamos, de las fuentes donde puede también surgir los conflictos, nos estamos refiriendo a los valores, sistemas de creencias que empleamos para dar sentido a la vida, bueno, mal, justo y injusto. El conflicto se basa en la lógica que sostiene cada parte sobre cómo deberían ser las cosas. Ok, desde mi punto de vista, los valores, esto es así, en mi casa se hizo esto, en mi comunidad se hizo, en mi país se hizo. Por ejemplo, Marco dice, la libertad en las mujeres se encuentra sometida al marido cuando se casa. La libertad en las mujeres se encuentra sometida al marido cuando se casa. Por eso debe pedir permiso a su esposo para trabajar y para salir a reuniones que se den más allá de las 6 de la tarde. ¿Qué les parece, chicos? Eso es todavía, a ver, una percepción de la era de Ñangué, digamos. Eso pertenece a una posición anacrónica de Marco, pero está presente. Hay todavía personas con ese tipo de mentalidades, pero ojo un momentito. Para toda acción hay un cómplice. Si una vez cediste, verás que el resultado va a ser que cada vez más vas a seguir cediendo. Por lo tanto, yo creo que esto pasa por el amor propio, la autoestima, la confianza
Creo que en la pareja no puede haber este tipo de conceptos. Ah, la libertad y la mujer se encuentra sometida al marido cuando se casa. Por eso debe pedir permiso a su marido para trabajar y para salir a reuniones que se den más allá de las 6 de la tarde. Oh my God. Existen, existen. Marta dice, tengo que trabajar porque para eso me educaron mis padres. Y mi marido culmina cuando lo decida el jefe, no él. Además de novios, nunca dijo esas cosas. Y yo le dije que era una mujer moderna. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la respuesta entonces de Marta? Tengo que trabajar porque para eso me educaron mis padres. Yo tengo tales cuales carreras, a mí me prepararon para eso. Y mi trabajo culmina cuando lo decida el jefe, no mi marido. Además de novios, nunca dijo esas cosas. Y yo le dije que era una mujer moderna. Es decir, habíamos negociado, habíamos puesto la regla del juego sobre la mesa. Y si realmente hoy sale por la tangente, o ahí está, por ejemplo, el tema digamos, esa fuente denominada de valores, que sea justo o injusto, pero total, está presente. Fuente de las necesidades básicas, lo que permite pleno desarrollo de la persona, vale decir, alimento, vestido, vivienda, reconocimiento, seguridad. Miren, aparentemente las necesidades básicas son reconocimiento. ¿Okay? Los seres humanos dicen que vivimos en base a pequeños detalles, pequeños reconocimientos. Eso realmente nos inyecta, ojo, nos estimula para continuar a pesar de los escenarios adversos. ¿Está claro? Nunca me dijiste, te olvidaste. Oh, caramba, qué casualidad, qué bien. Si lo dices de corazón, caramba, me entusiasma. Continúa en la brega entonces, vale la pena escucharte. Las necesidades básicas del hombre, del ser humano, son fuente diaria de conflicto, chicos, y tienen que ver con su ser que involucra y decide su desarrollo como persona y ser social. ¿Te das cuenta? Ok. Fuente de la relación. Nace de la interacción entre las partes, ya lo dijimos, las partes. Se desgasta o daña cuando se producen emociones negativas, acrecentada por estereotipos y comunicaciones escasas o falsas. ¿Está claro? A ver, repitamos acá. En cuanto nos referimos a la relación, por ejemplo, miren, acá vemos escuela de familia, ¿no es cierto? A ver, nace de la interacción entre las partes, la cual se desgasta o daña cuando se producen emociones negativas, acrecentada por estereotipos y comunicaciones escasas o falsas. Por ejemplo, chicos, un niño que concurre a un colegio privado porque su situación económica hoy lo permite. Pero resulta de que ve un escenario donde no hay manera de poder insertarse porque hay una especie de rechazo o porque hay una especie de simplemente de reparo a la presencia de esta persona. Realmente, ¿qué va a provocar? Puede provocar dos cosas, por ejemplo, que ella no estaba advertida de que esto era un colegio donde simplemente había situaciones, digamos, de acceso de aquellas familias que se consideran, digamos, de un estatus, a ver, de una escala social, etcétera. Pero en realidad no pensaron que esta familia que con pujanza, uno que concurre a la capital y es de la provincia, logró acrecentar, digamos, su capacidad económica y accedió a ese colegio. Hablemos, por ejemplo, del colegio Marta, o hablamos del colegio Champagnat, etcétera, etcétera, por ejemplo. Entonces, el estilo de las interacciones y las maneras de relacionarnos, acrecentada por emociones negativas, generan conflictos, ya sea entre parejas, amigos, familias, en el ambiente laboral, escolar, etcétera, etcétera, chicos.
O sea, hemos dicho, por ejemplo, gran conflicto entre parejas. O tú dijiste, advertí en el momento que estábamos de novios, hubo una cena en mi casa. En mi casa tú fuiste recepcionado de la mejor manera. ¿De acuerdo? En absoluto hubo algún atisbo, alguien que pudo haber puesto, digamos, en reparo a tu presencia. Sin embargo, estamos acá, en la casa de tus padres, y acabo de ver de que tu señora madre no quiere participar de la cena. Conflicto, ¿verdad? Ok. Estructura. Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Vale decir, muchas veces están configuradas por jerarquías, por el aspecto geográfico, niveles sociales, etcétera, etcétera. Estas estructuras enmarcan las interrelaciones, ojo, no solamente grupales, interpersonales, intergrupales, ¿está claro? Fomentando desigualdades y tratos diferenciados que generan conflictos, ¿ok? Como lo que hablaba, por ejemplo. A ver, resulta que han notado que aquel departamento lujosísimo que realmente estaba previsto para la familia X, acaba de llegar la familia Mamani Quispilaya. ¿De dónde salieron estos? ¿Se dan cuenta? Ya el solo hecho de esa inflexión, de ese reparo, está fomentando la desigualdad. Claro, y genera de por sí conflicto. En la empresa T o X, los empleados nuevos protestaron por las diferencias de trato con el personal que tenía más de 2 años de trabajo en la empresa, a quienes se les consideraba empleados antiguos. A ellos les concedían permiso para el día de sus cumpleaños y no los hacían trabajar sábados. Oh my God. Miren, ¿puede darse esa figura? Creo que ya a la fecha considero que no. Pero sí realmente dentro de los diferentes regímenes laborales que coexisten en nuestro país, en realidad hay regímenes laborales que son una especie de jerarquía y son, no sé, la 276, por ejemplo, los famosos nombrados, tienen todas las goyorías y son las personas que prácticamente deberían de ser sujetos a una jubilación anticipada. Son aquellos que hoy por hoy son catalogados ignorantes informáticos, por ejemplo, pero están ahí por su condición laboral porque tienen que esperar cumplir 60 años, 65 años. ¿Está claro? Será eso, señor. ¿Ahí? Dentro, digamos, dentro del panorama de las fuentes de conflicto, ok, hay formas de cómo resolver los conflictos. Por lo tanto, hablamos entonces que existen estilos de solución o resolución de conflictos. ¿Estos qué son? Comportamientos que adoptamos frente al conflicto y que determinarán las consecuencias, ya sea positivas o negativas del mismo. Repito, chicos, los estilos son las formas o alternativas de solución de conflictos. Y esto, por ejemplo, se refiere a los comportamientos o actitudes o reacciones que adoptamos frente al conflicto y que determinarán las consecuencias, ya sean positivas o negativas del mismo. La pregunta sería, ¿podría haber una consecuencia de carácter neutral? ¿Qué dicen? ¿Podría haber una reacción de carácter neutro, chicos? Sí, seguramente. ¿Por qué? Porque probablemente no está en el escenario positivo, tampoco en el escenario negativo. Ya el conflicto simplemente no genera, no provoca ningún reparo. ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, es un escenario de carácter
consecuencial neutra. ¿Está bien? Los estilos de resolución de conflictos, ya hemos dicho, chicos, podemos evadir, podemos competir, podemos ceder, podemos transar y también podemos colaborar. ¿Está claro? Y generalmente, por ejemplo, el tema de la competencia y la colaboración siempre están vinculados, siempre están relacionados. ¿Vale? Hemos explicado en realidad cuando hablamos de cada uno de ellos. Sin embargo, los estilos de resolución de conflicto, por ejemplo, a ver, vamos a ir al plano cartesiano, por ejemplo. Por un lado tenemos la preocupación por uno, puede ser de alto rango o de bajo rango. Y en el otro extremo tenemos la preocupación por el otro. Acá tenemos, por ejemplo, a ver, puede haber en este escenario, por ejemplo, de entre las alternativas de solución, tenemos 5 opciones. Evadimos, cedemos, transamos, colaboramos o simplemente competimos. ¿Está claro? Hagamos un análisis entonces del conflicto a estas alturas, chicos. Ante el conflicto es necesario, para entenderlo mejor, seccionarlo en partes, dividirlo en partes. ¿Cuál dice? ¿Cuánto? Oh my God, all right, ok. Me están advirtiendo del horario. Y recorrer cada queja, a ver, me quebraste. Ante el conflicto es necesario para entenderlo, dividirlo en partes. Puede ser. Analizarlo, seguramente. Y recorrer cada queja de las partes para comprender los diferentes elementos involucrados. Acá, chicos, hay una estrategia importantísima que tienen que utilizar. Nunca dejen de contar con una agenda exclusivamente para las audiencias de conciliación. En esa agenda, por favor, ya ustedes en primer lugar han agendado la fecha de desarrollo de dicha audiencia de conciliación. Pero por otro lado, han puesto, por favor, el título, o sea, la solicitud por atender, ¿no es cierto? Acá, ojo, tanta responsabilidad recae en nosotros que hay que darle vuelta al conflicto. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo hacemos una simulación mental de cómo abordarán, qué dirán? Nos ponemos en diferentes escenarios. Estamos hablando de las partes, chicos. O también podemos decir, ok, ¿qué pasa si desde mi punto de vista voy a plantear que esto puedo dividirlo en partes? ¿Podría ser? Mejor lo voy a analizar. Y recorrer cada queja de las partes para comprender los diferentes elementos involucrados. En realidad, chicos, hay una tarea importante que advertir. Nunca concurramos a una audiencia de conciliación sin habernos preparado previamente. Nunca. Nunca improvisemos. Dense las pausas de audiencia a audiencia, porque aun cuando son similares las solicitudes, acuérdense que hay una total diferencia entre las partes. Hay una total diferencia en la complejidad del tema de acuerdo a las partes. Inclusive acá, chicos, ojo, se tiene que preparar tanto el conciliador porque tiene que llegar a entender, por ejemplo, okay, que las partes, ojo chicos, las partes deben de tener un grado de conocimientos alto, elevado. ¿Está claro? Puede ser, por ejemplo, viene el conflicto o se trata, por ejemplo, de, digamos, un tema de carácter, a ver, de reconocimiento.
reconocimiento en el tema de que un funcionario fue excluido, teniendo todos los perfiles, de participar en una reunión privada de recepción a los propietarios de una transnacional procedente, por ejemplo, de la China. A tal extremo que este funcionario inclusive se había preparado en el idioma, pero buscaron todas las formas habidas y por haber y lo excluyeron de esa reunión. ¿Está claro? Y él está solicitando una audiencia de conciliación donde quiere que se le resarza. ¿Cómo? Ahí la estrategia de cómo, qué alternativas podemos buscar para que este funcionario pueda ser resarcido por la empresa. Todavía dice que ya no tiene la oportunidad porque ya partieron los dueños. Alternativas. ¿Qué pasa si realmente, por ejemplo, podría haber alguna forma de impulsar que este señor, bueno, tenga un instrumento que compartir con los propietarios, con los dueños de esta organización, ¿no es cierto? La misma que involuntariamente no se puso en agenda. Podría ser una forma, ¿no es cierto? Pero para ello, por ejemplo, el conciliador tiene que tener esa capacidad de, de estructurar, de ver de qué maneras, inclusive cuando ya tenga tu condición, por ejemplo, de agente de la realidad, puede proponer, puede impulsar. ¿Está claro? Entonces, chicos, hablemos de la estructura del conflicto. Una situación conflictiva, por favor, por ejemplo, puede generar de esta manera, ¿no es cierto? La situación conflictiva, por ejemplo, va a generar una conducta o un comportamiento conflictivo, ¿verdad? Y esto va a generar a su vez una actitud conflictiva. Y esto va a tener una secuencia. ¿Está claro? Actitud conflictiva genera situación conflictiva. Comportamiento conflictivo, idem, actitud conflictiva. ¿Se dan cuenta? Esta situación conflictiva, por ejemplo, chicos, tenemos las partes. Imagínense que tienen ese día D en su centro de conciliación a las partes. Tienen ustedes los asuntos conflictivos. Conocen bien los objetivos. Asimilan los objetivos relacionados con las posiciones, ¿no es cierto? Pero acá, adentro, están los intereses. Entonces, la tarea del conciliador, ¿qué es? Ya conozco las partes, todo. ¿Qué perfil, qué complejidad, qué vulnerabilidad? ¿Cuál es la complejidad, la dificultad, por ejemplo, ahora ya del asunto conflictivo? ¿Okay? ¿Qué objetivos, qué, digamos, posiciones tienen en ese momento las partes? Finalmente, ¿cómo puedo llegar a dilucidar? ¿Cómo puedo llegar a capturar los intereses que están en el fondo, en la profundidad de las partes? Llego a identificar, a detectar esos intereses. ¡Bingo! ¿Está claro, chicos? Esa audiencia, si no nos hemos preparado bien, si no hemos puesto todas las medidas correctivas antes de, o las medidas, si se quiere, de preventivas mejor. Por ejemplo, a ver, las partes son sumamente difíciles. Ese día D, no solamente he previsto el tema, por ejemplo, de un agente de seguridad. He previsto alguna coordinación, por ejemplo, que voy a tener como una especie de campanita para cuando yo vea que el asunto está prácticamente acalorada y veo que las partes se están mirando y puede realmente desencadenar en algo terrible,
voy a coordinar, por ejemplo, como que un sacudón de la campanita va a implicar, por favor, que de inmediato ingrese la persona, el agente de seguridad, como modo de entregarme un documento, simplemente. ¿Está claro? Una manera sutil de advertir que ella tiene alguien que está en, en el escenario para poder generar la seguridad. ¿Está claro? ¿Acá? Entonces, esa es la debida previsión, chicos, porque ya conocemos las características de las partes. Pero ¿qué pasa si ese día de, por ejemplo, no hemos puesto el agente de seguridad? Tampoco, ojo, si ya conocemos las partes, jamás en nuestro centro de conciliación podremos, por ejemplo, mostrar unas vajillas de cristal, que es pertinente, las bonitas cosas que tenemos, por ejemplo, o le invitamos, por favor, sirva, que siempre se tiene que manejar, por favor, sírvanse en una vajilla de cristal, unos caramelos especiales, o simplemente unos cafecitos, por favor, un poco para qué, para cortar el hielo, ¿no es cierto? Para destensionar a las personas. Siempre se estila. Si no sabes quiénes son las partes, lo primero que puedes poner en riesgo es que tu vajilla no solamente pueda romperse, sino que pueda generar alguna crisis uh, en, en el centro de conciliación. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, por favor, es pertinente conocer bien las partes, en primer lugar, para tomar las previsiones. Si las partes así lo ameritan, ese día lo recepciono en el mismo centro de conciliación, pero pondré a ver recaudo todo lo que realmente puede servirme como imagen. ¿Ok? ¿Para qué? Para cuando yo tenga el día en que las partes son de otro contexto. ¿No es cierto? De la misma manera, chicos. Sobre todo cuando las partes ya son gente de alto nivel, muy informados, son, por ejemplo, profesionales, ¿ok? Tienen mucho arraigo, ¿ok? Tenemos que también, a ver, estar en el mismo nivel. No podemos de ninguna manera empezar a descender y estar sometidos, de ninguna forma. Si eso realmente es tu perfil, a ver, es preferible que o pides una co-conciliación o simplemente sales del contexto. Habrá forma realmente de expresar, pero nunca exponerse. ¿Está claro? Por eso es que cuando ya conocemos las partes, sabemos de qué tema se trata y cómo podríamos abordar, ya sabemos, oigan, qué posiciones traen las partes, por qué están en ese conflicto, qué objetivos están persiguiendo esos angelitos. Pero si esto hasta acá lo vemos, okay, en el más hondo realmente, ¿cuál es el interés que a ambos les puede realmente satisfacer? Si llegamos en esencia a capturar los intereses, ya les dije, eso es éxito. ¿Ok? Y para llegar a ello es un trabajo fuerte. Y eso se logra, por favor, con la práctica. Nuestras primeras experiencias seguramente que nos va a generar dificultades, pero no, es normal, chicos. No tenemos por qué asustarnos, no tenemos por qué sentirnos menos o disminuidos, nada. ¿Ok, chicos? Huancayo está cubierto porque su gente es muy pujante, dice, ¿no? Entonces, demostremos, basado en ese perfil de ser pujantes, ¿ok? Aguerridos, también a prepararnos para conducir audiencias de conciliación complejos, donde nos hacen sentir muy vulnerables. Y de eso se trata. Salir airosos de escenarios vulnerables. Ese es éxito. Ok. Actitudes conflictivas. Acá, chicos, puede ser que ustedes, al momento de recepcionar a las partes, por ejemplo, pueden tener y empezar a calificar a las partes. ¿Por qué? Porque
porque a lo mejor pueden tener unas percepciones apresuradas, o simplemente porque han tenido experiencias similares a las que hoy van a ustedes, bueno, exponerse y desarrollar y resolver. Un momentito ahí, por favor. Nosotros tenemos que tener la capacidad de separar nuestras percepciones, nuestros estados emocionales, toda nuestra situación personalísima, lo dejamos de la puerta hacia afuera. Porque hoy es una reunión trascendental. Hoy vamos a separar de que alguna vez fuimos también víctimas o fuimos también seguramente partícipes de algún hecho de la naturaleza que vamos a resolver. Lejos de intimidarnos, lejos de hacernos quebrar, porque ¿qué pasa hoy en las partes? Que pueden venir realmente con un estado emocional dramático. Y nosotros también nos vamos a poner a acompañarlos en llanto y llanto. Total, ya no van a ser dos, van a ser tres los planideros o las planideras. Puedan si se puede dar. ¿Okay? Por lo tanto, acuérdense chicos, en la fase previa siempre nos vamos a preparar para el día D. ¿Right? Que sabemos que los comportamientos conflictivos, chicos, pueden darse en estos escenarios. ¿Cierto? O podemos tener la capacidad, digamos, de ceder, de transaccionar o transigir, pero también de colaborar. Y al momento de competir, ¿quién da más? Está relacionado también con el tema de la evasión. Acuérdense, por favor, que nuestros comportamientos, en realidad, por favor, simplemente si concurrimos para cumplir a esa reunión conciliatoria, si teníamos de una gravidez de 0 a 50, si ponemos en práctica estos aspectos de carácter de alto riesgo, esto que tenía una enervación de 0 a 50 puede convertirse en una enervación de 0 a 100. ¿De acuerdo, chicos? Así que, por favor, tenemos que saber cómo percibir, ¿ok? No solamente los estados emocionales de las personas, de las partes, sino también qué actitudes. Hay gente que viene ya triunfalista. Wow, ¿dónde voy a firmar? Total, yo vine solamente para poder cumplir. Esto ya verás. Te voy a demandar. Está claro. Por favor, señorita conciliadora, yo simplemente voy a escuchar, no voy a decir nada. ¿Qué harían ante un escenario de esa naturaleza? Es un comportamiento conflictivo, obviamente. Es retante. Y seguramente que alguienes querrán levantarse y luego invitarlo, get out, a la persona, fuera. Pero no, tenemos que tener nosotros un autocontrol con nosotros mismos. Ponernos en el lugar de ellos, de las partes, en algún momento. ¿Ok? Y todo eso hemos tenido que hacerlo, ¿dónde? En la fase previa. Para que ese momento de, el día de, estas cosas ya no nos afecte, no nos distraiga y por ende no ponga en riesgo la continuación del desarrollo de la audiencia y conciliación. Pero si no nos hemos preparado, chicos, nos volvemos y nos tornamos vulnerables. Hay un tema tan simpático, el mapa del conflicto. El mapa del conflicto está definido por las famosas 3 P's. Persona, problema, proceso. Repito, 3P, 3 P's. Y siempre recuérdense del triángulo de las 3 P's que define el mapa del conflicto. ¿Está claro, chicos? Persona. ¿Ok?
La persona, por ejemplo, con sus actitudes que sean conflictivas, fruto de qué? De sus percepciones, de sus estados emocionales. La persona, chicos. Luego, esta persona inmersa en una situación conflictiva. ¿Se dan cuenta? Miren ese perfil. La persona con este perfil, ¿ok? Que genere un problema, esa situación conflictiva, ¿verdad? Va a tener aspectos gravitantes, por ejemplo, porque los asuntos, las temáticas, las solicitudes van a ser distintas y por ende los objetivos de esta persona para resolver seguramente el conflicto en el cual está inmerso va a ser sumamente complejo. Detectar o identificar sus intereses va a ser obviamente una tarea. Pero para eso, cuando nosotros nos preparamos, no tenemos por qué temer. ¿Ok? Pero si realmente, repito, si vamos a siempre, ¿ok? Yo quiero, por favor, señor director, sí que hay como 10 audiencias de conciliación pendientes para poder designar. Sí, por favor, mire, yo necesito dinero, voy a hacer esto, aquello. Deme, por favor, si acaso es permisible, a ver, 7 de todas las audiencias y 3 puede dárselos a los terceros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos nosotros demostrando? La ambición. También nos estamos creando, nos estamos ya dibujando ante la organización que en este momento nos cobija, que somos personas que no estamos pensando de que esa situación conflictiva requiere realmente tener pausas. No podemos nosotros correr simplemente porque ya está programado, por favor. Esta audiencia está programada desde las 8 de la mañana, le vamos a dar una holgura, por favor, de 10 minutos. Y esto máximo debe concluir, por favor, a las 8:40. Esa es una manera completamente errónea de poder programar el desarrollo de una audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque en realidad, en primer lugar, todavía en la práctica no conocemos quiénes son las partes. ¿Cuánto problema nos puede ocasionar? A lo mejor nos podemos ver en la obligación de suspender, ¿ok? Y continuar luego. Entonces, ¿de qué hora máximo? ¿De qué 30 minutos? ¿De qué 40 minutos estábamos hablando? Claro, chicos. Eso dice Juan Pablo Lederach. El proceso, por ejemplo, comportamientos conflictivos dentro de la dinámica. ¿Ok? Por decir, acá, esta persona con este perfil va a tener problemas seguramente en el momento de comunicarse. Hay personas que realmente son sumamente difíciles para poder involucrarlos en el procedimiento conciliatorio. Vienen con una terquedad increíble, pero también hay personas que realmente han sido sujetos, a ver, de maltrato y nunca tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de expresar aquello que durante los últimos años los tenía prácticamente inmersos a ser personas muy dependientes, hasta el extremo que habían perdido su propia identidad. En esto, por ejemplo, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve en un momento que recuerdo que la señorita secretaria me comunica, me dice, doctora, por favor, hay 2 personas que vinieron ya la tercera vez para ubicarla. Y bueno, yo estaba en clase, pero entonces de todas maneras
Bueno, yo cítalos, por favor, para tal horario. Entonces, alrededor de las 11 de la mañana yo estaba allá y bueno, pues la señorita secretaria salió a traer algunos detalles, ¿de acuerdo? Pero de pronto ingresó primero una señora, ¿ok? Una señora, pero cuya expresión me decía todo. Estaba yo al frente de una persona, a ver, mm, muy conflictiva, muy, o sea, el rostro del ser humano dice todo, ¿ok? Su semblante prácticamente así, ¿qué les digo? Insuta, incapaz de hasta de sostener una mirada. Buenos días, ¿es usted la abogada? Ah, buenos días, ¿cómo está señora? Bienvenida, por favor, ¿en qué puedo atenderla? Pase, por favor, tome asiento. No tengo tiempo para sentarme. Yo simplemente quiero saber, ¿tiene tiempo para qué? A mí me han dicho que usted me va a resolver el problema. ¿De qué se trata, por favor? Veo que está usted muy apresurada. ¿Qué ha pasado, por favor? Yo quiero lo gusto. ¿Qué tienes que hacer? Un poco, a ver, quebrar, cortar esa especie de hielo que hay entre la persona que acaba de acceder a tu organización y tu persona. Tú no puedes de ninguna manera, y darían ganas seguramente, porque uno no tiene por qué soportar ese tipo de actitudes. Pero en realidad, para eso como conciliadores nos hemos preparado. Por lo tanto, le digo, bueno, está bien, le digo, pero ¿dónde está la parte a quien tú estás solicitando? Voy a llamar. Sí, bien atrevida la señora. Ok, salió y le hizo un silbido. Ah, y ingresó un caballero. Sí, era una chiquita bien pequeñita, bajita realmente, con unas características bastante peculiares. De pronto llegó un caballero, ¿ok? Con un rostro totalmente compungido, con un rostro totalmente, ¿qué les digo?, frustrado, decepcionado. Y se notaba más caballero porque, señorita, buenos días. Ah, ¿usted es la señorita conciliadora? Sí, le digo, pasa por favor, con quien tengo el gusto. Yo soy, por favor, Juan Alberto. Qué gusto. ¿Y usted, señora? Dile, pues, ¿cómo me llamo? Le dijo la pequeña. Yo le digo, por favor, ¿ustedes son esposos? Sí, somos esposos. Tenemos un matrimonio más de 14 años y tenemos 2 hijos. Mi hijo mayor ya va a cumplir 14 y el último tiene 6 años. Yo me arrepiento de haber tenido el segundo hijo, dijo la pequeña. Bueno, en un escenario de esa naturaleza, chicos, evaluando el contexto, simplemente cuando tú los escuchas, nosotros queremos resolver porque ya nos hemos puesto de acuerdo. Simplemente yo me voy a quedar con mi hijo mayor y él se va a llevar al hijo menor, porque ese hijo menor no me deja trabajar. Bueno, ok. ¿Cuál es la estrategia en ese momento? Hacerlos pasar para que puedan tomar asiento y llevar a cabo la audiencia. Si, carambas, si hay ya acuerdo concertado, pueden ustedes iniciar esa audiencia con las personas, con el perfil de la señora. Sería un craso error. ¿Qué es lo que realmente pueden hacer de inmediato? ¿Ok? Por favor. A ver, la estrategia es, me agradaría reunirme, por favor, en forma separada con cada uno de ustedes. Ya que ya ustedes tienen un acuerdo concertado, están simplemente, quieren que se firme el acta de conciliación. Por favor, permítanme unos minutos para dialogar con cada uno de ustedes. ¿Está bien, por favor? Sí. Ok. Bien. Juan Pablo. Bien. Ok. Margarita. Está bien. De acuerdo. Bien. ¿Cuál sería la opción más estratégica?
empezar conversando con el caballero o la dama. Muchos dirían, no, yo empiezo con Con la dama, doctora. Muy bien, muy bien. Porque ustedes están comprobando el estado emocional de esa persona, capaz de irrumpir a tu oficina con una conducta que realmente podría decirles, discúlpeme, pero por favor, estoy completamente saturada con mi margen de tiempo y puedo recomendarte otros centros de conciliación, podrían decir, ¿no es cierto? Pero no, cómprense el pleito, por favor, cómprense, atrévanse a afrontar ese tipo de conflictos. ¿Qué es lo que hice realmente? La invité de inmediato a la pequeña a conversar conmigo. Wow. Pero cuéntame, ¿cuál es el problema real que ustedes tienen? Wow. Con ajos, pimientos y condimentos y así por el estilo. Bien, señora, a ver, ¿y sus hijitos? Lo hemos dejado en mi casa, lo hemos echado llave para que no salga. Y bueno, ¿cómo es que se ha originado esto? ¿Puedo saber, por favor? Resulta que nosotros nos casamos hace 14 años. Yo no voy a pensar que yo me casé porque ya tenía un hijo, no. Mi hijo mayor recién va a cumplir 13 años. Entonces yo era muy especial. Pero me arrepiento de haberme casado con este XYZ. Wow. Perfecto. Y además yo quiero que usted sepa, este siempre ha sido un mantenido, porque realmente él se casó por interés conmigo. Yo vengo de mis padres, que son dueños de varias ferreterías, y su apariencia, Dios mío, no decía eso, pero bueno, hay personas que se descuidan tanto, probablemente, ¿verdad? Pero tenía un vocabulario, wow, bárbaro, muy, muy especial. Entonces, wow, ok. Entonces resulta que cuando yo me casé, mis padres nos prestaron una ferretería con poquitas, con algunos materiales, ¿ok? Pero entonces nosotros sacamos un préstamo, porque yo le dije, yo estoy acostumbrada a moverme en esto, mira, yo he hecho durante tantos años esto. Cuando yo me casé, yo tenía 28 años. Ahora, usted pensará que yo tengo a lo mejor 100 años, porque mi apariencia, señora, yo no le califico a nadie, por favor, usted tranquila, por favor, Margarita. Se quedó callada, muy bien. Lo único que sí realmente me gustaría saber, bueno, ¿qué pasó luego? Resulta que cuando nos prestamos el dinero para poder comprar mercaderías, implementar esa ferretería que lo llamamos, inclusive lo pusimos el nombre de mía y de él, me dijo, ¿no? Así, ¿por qué? Bien, ok. Nos avalaron, nos garantizaron en el préstamo mis padres, porque mis padres son muy conocidos en los bancos, le adelanto, ¿ah? Muy bien, de acuerdo, ok. Entonces, pasó y de pronto, con toda la dificultad, yo tuve que hacerme cargo de la administración de esta ferretería. Y a él, claro, yo he tenido que ponerlo a trabajar. Entonces, él ha tenido que cumplir durante tantos años y no hemos crecido. No hemos crecido, casi estamos igual, pero claro que habíamos pagado todo al banco, qué sé yo, pero en realidad lo que a mí me da cólera es que mi esposo me ha estado robando. A pesar de que yo he tenido cuidado en darle las propinas, pero me estaba robando. Y esto ya no puedo permitir. Ok, está bien. Esta mañana yo prácticamente le boté de mi casa y él me ha pedido que vayamos a un centro de conciliación y que realmente quedaba acá, por eso estamos acá. ¿Es algo más, por favor, Margarita?
No, eso es todo. Ok, está bien, de acuerdo. ¿Podrían ustedes calificar, decir algo? No, está muy bien, de acuerdo. Entonces, por favor, ¿cuánto tiempo nos hemos reunido contigo? Acuérdate que empezamos en tal minuto y ya estamos acá. Entonces te he escuchado, por favor, Margarita, exactamente 34 minutos. ¿Tienes ahí TPI? Sí, está 30. De la misma manera, al mismo tiempo, entonces me voy a reunir con tu esposo. No, no me digas que es mi esposo, ya no es mi esposo. Muy bien, de acuerdo. Pero es el padre de tus hijos, querida. Así que, por favor, Margarita, vas a tomar asiento en la parte externa y me voy a reunir. Saben que, la verdad, en mi hermosa vida había visto una cosa así. Ingresó el esposo y al momento lo vi tan compungido realmente, tan dolido, que de inmediato llamé a mi asistente, por favor, que me pasara agua mineral. Por favor, sírvete, Juan Pablo. Tranquilo, por favor, Juan Pablo. Estoy para escucharte. Tienes toda la libertad de decirme todo lo que realmente quisieras. ¿Está? Todo lo puedo decir, por favor, doctora. Dime todo, por favor. ¿Está bien? De acuerdo. Wow, señores, lo que realmente me afectó, me dolió realmente que no puede haber, o sea, los seres humanos jamás podemos ser así de una conducta tan terrible, tan extremada. Doctora, yo me arrepiento de haberme casado con Margarita. Margarita, desde el momento en que yo realmente pensando en que tenía que yo realmente sacrificarme para que podamos crecer, para que podamos tener no una, sino tal vez dos, tres ferreterías. Eso era mi objetivo. En realidad trabajé, no sabe idea, no tiene idea cómo, tan sacrificado. ¿Sabe qué pasaba? Me daba, por ejemplo, ni siquiera, yo tenía que cobrar, toda la distribución lo hacía, por ejemplo, pero entonces yo tenía que cobrar todos los días. Así solé y en Huancayo llueve mucho. Y cuando solía es también demasiado. A la justa me daba, por ejemplo, un pasaje para una combi. Y si tenía que avanzar más, no. Tienes que caminar. Y en las justas realmente era mi pasaje y nunca me daba algo más, ni para tomar una gaseosa. Y realmente ya tuve el primer hijo, luego el segundo hijo, y realmente, ¿qué es lo que me duele? Me duele porque ella en realidad me está diciendo que yo soy un ladrón, que ese es su argumento, por eso está pidiéndome que yo me vaya, me botó de mi casa, y yo no me voy a ir porque esa casa lo hemos hecho entre los dos con nuestro trabajo, porque yo sé que he aportado tanto, he sudado la camiseta, doctora, pero lo peor que ha pasado, por ejemplo, es que hace 3 días era el cumpleaños de mi señora madre. Quiero decirle que durante los últimos 14 años ya no había cumpleaños de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, no, día de la madre, del padre, nada, ni Navidad, Año Nuevo, nunca. Nunca me permitió que por lo menos fuese, y cuando yo quería llamar por celular me decía, ¿sabes qué? Tienes solamente tanta cantidad de créditos, si tú lo acabas y no logras ubicar a esa persona a quien tienes que cubrir y le digo, cobrar, es tu problema, tú verás cómo lo haces. Prácticamente me ha tenido terriblemente sometido, doctora. Yo lo soporté todo, yo sé que tengo la responsabilidad, pero hace 3 días fue el cumpleaños de mi señora madre. Y durante esos últimos días, doctora, me esforcé tanto que hasta tengo heridas en los pies porque mis pasajes los junté, porque después de tanto tiempo, prácticamente 14 años, doctora, una noche que soñé a mi madre, la vi muy mal, quise saludarla. La llevé con lo que había juntado, doctora, un poco de frutas. Y cuando estoy yo llegando para entregarle las frutas, mi madre estaba en la puerta, ella llegó violenta y me insultó que soy un ratero, que solamente en estos X, Y, Z ofendió a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, de que yo realmente estaba robando para darles la plata a ellos. Doctora, realmente tengo una conciencia tan limpia. Nunca hice algo que realmente podía afectar nuestros recursos, porque yo consideré que era para mis hijos, para nuestro futuro.
al tratar de hablar todo esto de su madre, ¿saben, chicos? Se quebró, pero yo, la verdad, nunca había escuchado llorar tanto a un hombre. ¡Wow! Era inevitable. No podía controlarla. Lloraba como un niño, chicos. En realidad, hay casos de esa naturaleza que necesitan un tratamiento especial. Y los conciliadores, oigan, tenemos que tener una especie de performance que nos ayude a separar nuestro estado también emocional de ver a un ser humano en esa situación y, y tratar de deslindar ese escenario y continuar con el proceso. Fue dificilísimo el tema, créanme, controlarlo en el llanto, en la frustración de lo que había sido víctima de este chico realmente, porque realmente este chico era menor que ella por 5 años, ¿ok? Pero aún realmente no justificaba nada, pero total, habemos seres humanos que a veces al iniciar una relación nunca ponemos las reglas de juego claras y somos víctimas de sometimientos o maltratos como de la naturaleza. Yo lo vi en esos casos. Entonces, chicos, ustedes tienen que prepararse para situaciones de esa naturaleza. Pero realmente, créanme, yo me siento tan tranquila porque luego de conocer el estado situacional de las cosas, convoqué la reunión ampliada, en realidad, y la vi a Margarita. Oigan, era otra persona. Ingresó, se abalanzó a su esposo y le dijo, perdóname. Yo no creí que te había hecho daño. Yo he escuchado lo que has llorado tanto. Yo no quiero, señorita, por favor, ayúdame para que mi esposo no se vaya. Yo he estado siendo mala durante estos años, porque pensé esto. Pero yo me he dado cuenta que si él se va, se va a destrozar mi hogar y qué va a ser del futuro de mis hijos. Ayúdame a solucionar esto. Y el chico solamente un poco más debería en realidad. Ya les dije, por favor, bien, esta reunión conciliatoria la vamos a suspender, ¿de acuerdo? Por favor, quiero que vayan, por favor, de inmediato. Bueno, recojan a sus hijos, están en su casa, y vayan. ¿Qué es? Van a ser prácticamente las 12. Por favor, vayan y vayan a tomar los 4 un riquísimo almuerzo, compartan. Esto no lo hemos hecho hace muchísimos años, doctorita, pero yo la vamos a hacer, por favor, Juan Pablo. Perdóname, yo quiero que vayamos. Doctorita, recomiéndanos dónde podemos ir. ¿Se dan cuenta? Y entonces miren esos escenarios, miren ese cuadro. Y al día siguiente vinieron con sus hijos. Y prácticamente levantamos un compromiso extrajudicial, ¿okay? Donde ambos dijeron de que nunca más iba a haber maltratos, que el papel de ellos iba a cambiar, que los dos iban a administrar, iban a contratar a una persona para que haga el papel de Juan Pablo, más aún, iban a, de inmediato, ya se habían comunicado con los padres de Juan Pablo, invitarlos a una reunión para que Margarita querida pudiese pedir perdón a la familia de él. ¿Por qué? Porque en la práctica es también familia de ella. Porque sobre todo son los abuelos de los hijos que ella y él tuvieron. Entonces, chicos, casos de esa extrema situación se presentan en las audiencias de conciliación. Ok, bien pues muchachos, vamos a quedarnos acá. Quiero que... Dios, sí, por favor. En unos minutos estamos a tiempo, hasta las 10 en punto, solamente son 15 minutos, por favor, el examen.
vamos a prepararnos. Entonces acá vamos a interrumpir las clases y de inmediato van a recibir los exámenes de parte de nuestro asistente en informática, el señor Abel Rojas. Así que por favor, nos estamos saludando. Por favor, Abel, 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 por favor. Abel. Ya se durmió, doctora. No. Seguramente que estará ya de inmediato lanzando los exámenes. Hola, Abel. ¿Por qué medio será, doctora, perdón, el examen? Todo lo que hemos hablado esta tarde. ¿Por qué Aló, medio, aló. doctora? Por el WhatsApp, Classroom. doctora, por el WhatsApp pueden mandar. No. Classroom, por favor. Aplicación Classroom. Pero en todo caso, chicos, escúchenme por favor. Yo creo que puedo tener la capacidad de decirles, es mejor que mañana